Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde. Nuestro mensaje de hoy lo hemos titulado El culto a Dios, vivo, santo y agradable. El culto a Dios, vivo, santo y agradable. Y hemos tomado este título, hermanos, de unas palabras que se encuentran registradas en el capítulo 12 de la carta de San Pablo a los Romanos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 12 de Romanos, desde el verso 1 hasta el verso 2. Nada más 2 versículos de este capítulo 12 de Romanos. Amén. Dice así, hermanos, en esa escritura: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Pablo, hermanos, ha finalizado en la carta a los Romanos la parte doctrinal de esta carta. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol ha desarrollado algunas de las doctrinas fundamentales del Evangelio de Jesucristo, principalmente la justificación por la gracia en Cristo Jesús. Él ha desarrollado este tema ampliamente en los primeros 11 capítulos de esta carta. Además, le ha planteado al pueblo y a nosotros el gran conflicto entre la carne y el espíritu y cómo todos podríamos vencer en ese conflicto tan terrible que vivimos día con día. Pero una vez que Él ha enseñado, ha aclarado, ha expuesto estas doctrinas tan importantes para todo el que cree en Jesucristo, pasa entonces a la parte práctica. A partir del capítulo 12, el apóstol Pablo parece estar diciendo, bueno, ya estamos informados acerca de la doctrina que el Espíritu Santo ha revelado a su siervo. Ahora llega la hora de decidir qué vamos a hacer con esto. ¿Nos vamos a quedar nada más con el conocimiento o lo vamos a traer a la práctica a nuestra propia vida? Del capítulo 12 hasta el final, el apóstol va a exhortar al pueblo de Dios a que ponga en práctica todo lo que sabe, a que ponga en práctica todo lo que ha conocido del plan de redención de Dios en Cristo Jesús. El apóstol no quiere que todo aquello se quede en letra muerta. Desea fervientemente que las verdades que el Espíritu Santo le ha revelado se conviertan en vida, se conviertan en algo comprobable, vivible, realizable en la vida de cada creyente. En otras palabras, el apóstol espera que cada uno de los que ahora conoce estas doctrinas tan importantes viva una vida cristiana victoriosa sobre las debilidades de la carne. En estos 2 versículos que hemos leído, el tema central del apóstol es vuestro culto racional, como ustedes lo leyeron ahí en el verso 1, que es vuestro culto racional. Es decir, que él se quiere referir en primer lugar al culto a Dios. ¿Cómo debe de ser el culto a Jehová? Acuérdense que él les está hablando en este pasaje a sus hermanos judíos, porque dice ahí, por tanto, hermanos, os ruego. Quiere decir que él está hablando a los judíos. Y para el judío, hermanos, desde el Antiguo Testamento, el culto a Dios se basaba en los simbolismos de todo aquel ceremonial tan imponente, tan magnífico, tan impresionante que realizaba el sacerdote antiguo testamentario. El simbolismo era impresionante: llevar aquellos animales, degollarlos, rociar la sangre por todo el altar. Era una ceremonia extraordinaria, magnífica, impactante a los sentidos del ser humano. La sangre esparcida por el altar iniciaba el largo camino hacia la expiación del pecado. Pero hoy en día todo aquello ha quedado atrás. El apóstol ya lo ha expuesto en los 11 capítulos anteriores. Y por lo tanto, él está diciendo ahora a su pueblo, si todo esto ya quedó atrás, si todo esto ya terminó,
Entonces, ¿cómo debe ser el culto hoy? Ese es el tema de estos primeros 2 versículos. ¿Cómo debe ser el culto hoy en día? Ya debía ser para ellos en aquel momento y sigue siendo para hoy, para nosotros hoy en día. ¿Cómo debe ser entonces el culto racional? Con racional quiere decir él que el culto debe ser una actividad ya no tan ceremonial, sino entendible. El ser humano debe saber en el culto a Dios qué es lo que está haciendo. Debe saber si está agradando a Jehová o no. Debe saber si Jehová se está agradando en su corazón del culto de su pueblo o no. El culto debe ser entendible, ya no se debe llenar tanto de ceremonias misteriosas, sino que debe expresar la comprensión que el ser humano tiene de su Dios y la intención clara de adorarle en espíritu y en verdad. Por lo tanto, queda vigente entonces el gran tema de estos 2 versículos que nosotros estamos tratando hoy. ¿Cómo debe ser el culto a Jehová? ¿Cómo debe ser el culto al Señor hoy en día? ¿Qué características debe tener? Siguiendo la lectura, lo primero es que este culto debe de ser un sacrificio vivo. Él dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La primera característica entonces es que debe de ser un culto vivo. Como ya hemos dicho, el que él diga, por lo tanto, hermanos, sugiere que en este pasaje él se está refiriendo a sus hermanos de raza, al pueblo judío. Y también hemos dicho ya que por siglos ellos habían entendido el culto a Jehová a través del sacrificio. Para ellos, adorar a Jehová era traer un animal, sacrificarlo y hacer todo lo que el sacerdote les indicaba. Pero Pablo espera que ahora ya han entendido que todo eso terminó. Han entendido que todo aquello era sombra de lo que había de venir. Espera que hayan entendido que aquellos sacrificios antiguos testamentarios eran solo la sombra del sacrificio perfecto. El sacrificio único de una vez y para siempre que realizó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Él espera que ahora ya comprenden ellos perfectamente que todo eso ya no tiene ningún valor. Que si alguien quiere que sus pecados sean perdonados, será en virtud del sacrificio de Jesucristo, porque ya no queda sacrificio por el pecado, sino el que ha realizado el Señor. Ahora ya lo saben. Por lo tanto, hermanos, el apóstol espera que ellos hayan comprendido esto y que comiencen a entender que todo esto ya cambió. Pero aquí hay una pregunta. Si todo esto ya cambió, y si los sacrificios antiguos testamentarios de traer un animal y degollarlo y todas esas cosas ya terminaron y ya no tienen valor, ¿por qué le vuelve a hablar él del sacrificio? ¿Por qué le vuelve a decir presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo? ¿Por qué le vuelve a hablar de sacrificio si los sacrificios ya no tienen ningún valor? Porque el sacrificio del que está hablando Pablo hoy es muy distinto del sacrificio antiguo testamentario. ¿De qué sacrificio les está hablando él? En primer lugar, ya no les está hablando en términos de salvación. Fíjense bien. Antes ellos traían un animal para que sus pecados le fueran perdonados. El sacrificio de hoy ya no tiene esa función porque nuestros pecados ya fueron limpiados en la cruz del Calvario. Amén. Quiere decir entonces que él ya no está hablando de un sacrificio para que nos perdonen nuestros pecados. Él les está diciendo, ahora hay un sacrificio. Pero este sacrificio debe ser para mostrarle al Cristo que nos salvó que nuestra vida ha cambiado. Lo que él está diciendo es que el sacrificio hoy, les está diciendo a sus hermanos, ya no consiste en todas esas ceremonias. El sacrificio vivo, el sacrificio de vida,
que es agradable a la presencia de Jehová es que todo aquel que ha confesado su nombre vea cómo su vida cambia día con día. Este es el sacrificio vivo del que él está hablando. Les está diciendo que a Dios ya no le agradan las ceremonias que dirigía el sacerdote. El verdadero culto, les dice él a sus hermanos judíos, consiste o se centra en el poder de Cristo para cambiar la vida de los que creen, para transformar la vida de los que han confesado su nombre. Dios ya no quiere animales muertos, Dios quiere personas vivas. Dios quiere personas conscientes, Dios quiere personas racionales que entienden lo que están haciendo para su Dios, personas que se entregan voluntariamente para que sus vidas sean transformadas por el gran maestro Jesús de Nazaret. Este es el sacrificio vivo del que él está hablando. El único culto verdadero es el culto de personas que viven. Porque nuestro Dios no es Dios de muertos. Nuestro Dios es Dios de los que viven. Él ha llamado a los que viven en virtud de su nombre. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Un Dios vivo demanda un culto de vida y no un culto de muerte. Por lo tanto, les está diciendo él, en primer lugar, el culto debe ser vivo, debe ser de vida. La vida personal es lo que se debe traer en sacrificio vivo para Jehová. ¿Por qué es importante eso para nosotros? Porque los sacrificios muertos son propios de las religiones muertas. Han pasado más de 2000 años desde que Pablo escribiera esta carta a los romanos y les explicara el plan de salvación de Dios en Cristo. Les ha explicado que ya todo se cumplió y que ya no tenemos que hacer nada sino creer en Jesucristo. Sin embargo, al día de hoy, todavía para muchas personas hay confusión entre lo que es el culto racional y el culto religioso. Sigue teniendo vigencia el culto religioso para muchas personas. Y quienes lo practican no se dan cuenta que esas ceremonias religiosas no les borran ni les borrarán el pecado jamás. Que ninguna ceremonia, que ninguna práctica religiosa los podrá limpiar del pecado que lleva en el alma. Porque lo único que puede borrar el pecado es la sangre de Jesucristo. Lo único que hacen esas ceremonias es afirmarles en la comprensión de que son pecadores. ¿Por qué las religiones se multiplican? ¿Por qué las ceremonias se multiplican cada día más? Porque el hombre sigue estando consciente de que es pecador. Y tiene miedo de un Dios al que no conoce. Y tratando de calmar quizás la ira de ese Dios que él ha construido, comienza a hacer un montón de cosas esperando que esto lo aplaque y no lo vaya a destruir. Precisamente, hermanos, porque se saben pecadores, las multitudes corren tras las religiones muertas y las ceremonias muertas. Pero esta confusión respecto al culto verdadero y el sacrificio religioso puede afectar también a los que se saben y afirman ser creyentes en el nombre de Jesucristo. Porque este no solo es asunto con los de afuera. Acuérdense que la carta está dirigida a los hermanos. De manera que Pablo no está pensando en los que no conocen a Cristo. Pablo está escribiendo a los que creen en Jesucristo, es decir, a nosotros. Y nos está diciendo que nosotros también podemos caer en esta confusión. Aunque nosotros nos confesemos verdaderos y auténticos adoradores de Jesucristo, aún nosotros podríamos estar cayendo en esta confusión. De nada sirve que nosotros lleguemos a un culto a golpearnos el pecho, a decir soy pecador y nuestra vida no cambia. De nada sirve que nos confesemos pecadores y ahí dentro de nuestro corazón digamos, Señor, soy pecador, pero yo así me quedo. Soy pecador, pero yo no puedo cambiar. Por supuesto que usted no puede cambiar.
Nadie puede cambiar, pero Cristo lo puede cambiar. Cristo lo puede transformar. Es Él el que puede y quiere cambiar su vida. De nada sirve, hermanos, decir soy pecador sin disponerse a luchar contra el pecado. De poco sirve que nos confesemos hijos de Dios y no demos los pasos necesarios para que nuestra vida vaya cambiando, para que nuestra vida vaya transformándose en una vida muy diferente a la que llevábamos antes. Eso sería como presentar otra vez un animal para el sacrificio. El animal sufre la muerte, pero lo que debería morir es la carne que está dentro de nosotros y esa queda muy viva. A esa no le pasa nada. Aunque hagamos 1000 ceremonias, aunque hagamos 1000 sacrificios, esa naturaleza pecaminosa queda fuerte y vigorosa dentro de nosotros y eso es lo que nos va quitando nuestra libertad. ¿Para qué presentar sacrificios muertos si se va a permanecer en las obras de la carne? ¿Para qué practicar cualquier tipo de religión si no vamos a dar frutos espirituales? El mismo apóstol Pablo dice en una de sus cartas, manifiestas son las obras de la carne, y entre ellas menciona algunas: hechicerías, idolatría, enemistades, pleitos, celos, contiendas. Palabras que a nosotros no nos asustan, más bien son bien familiares. Si se permanece en ellas, dice el apóstol Pablo, estamos presentando sacrificios muertos. Si decimos yo creo en Cristo, pero seguimos siendo esclavos de las obras muertas, estamos presentando animales muertos. Mas el fruto del Espíritu, dice él mismo, es paz, paciencia, amor, gozo, benignidad. Y esas sí que nos son un poco extrañas. Esas sí que están un poco distantes de nosotros. Quiere decir entonces, hermanos, que el verdadero culto produce frutos. Los sacrificios muertos no. El verdadero culto es el que produce frutos. Un sacrificio no cambia a las personas. Pero el verdadero culto a Dios le va moldeando el carácter. Le va permitiendo ir superando sus imperfecciones. El que adora, hermanos, al Señor en espíritu y en verdad, reconoce sus debilidades, pero dice: Señor, soy débil, pero sé que puedes cambiarme y yo quiero cambiar. Y voy a hacer lo que sea necesario para ser cambiado, para ser transformado. Pero el culto religioso, hermanos, ese culto no agrada al Señor. En Isaías capítulo 1 y en el verso 11 el profeta dice: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Para qué sirven los sacrificios? ¿Para qué sirve que hagamos sacrificios religiosos y no tenemos misericordia con nuestro hermano? Yo quiero misericordia, dice el Señor, y no sacrificios. ¿Por qué dice el Señor eso? ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor: cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Preferiría que tuvieran un poquito de amor los unos por los otros. Pero el amor no lo produce el culto muerto. El amor lo produce el culto verdadero a nuestro Salvador. Cristo, hermanos, no anhela sacrificios. Cristo no anhela ceremonias. Cristo anhela vidas cambiadas que den frutos espirituales en las cuales se deleitará Él. Porque en el culto verdadero, hermanos, Dios no viene a buscar su beneficio. En el culto verdadero, hermanos, ciertamente nosotros venimos a glorificarlo a Él. Y esto nos pudiera producir un poco de confusión, porque nos pudiera comunicar la idea de que venimos a dárselo todo a Él, porque solo Él se merece todo. Eso es cierto. Y aunque ciertamente Él demanda la adoración de su pueblo, no lo hace por Él ni para Él, sino
para nosotros. Porque cuando el hombre participa del culto verdadero, entonces comienza a vivir en el Señor. Quiere decir que en el culto el Señor no viene a buscar su propio beneficio, porque Él de nada necesita. Él viene a buscar la bendición nuestra y la podemos encontrar cuando participamos del culto verdadero. Por lo tanto, presentemos nuestra vida, y no estamos diciendo aquí, presentemos nuestra vida perfecta, sin mancha, incólume. No, presentemos nuestra vida para que el Señor la transforme, para que el Señor la cambie, para que el Señor nos dé la victoria sobre nuestras debilidades, porque eso agrada a Dios. Amén. En segundo lugar, debe ser un sacrificio santo. ¿Qué significa santidad? Apartado. Santidad significa apartado. Por lo tanto, él dice, no os conforméis a este siglo, en el verso 2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir él? Apártense de este siglo. Apártense de este tiempo. La palabra conformar, hermanos, indica amoldarse. Por ejemplo, el agua se amolda al recipiente que lo contiene. Si usted pone agua en una botella, toma la forma de la botella. Si la pone en un vaso, toma la forma del vaso. Si la pone en una cubeta, toma la forma de la cubeta. Es decir, se amolda. Y él está diciendo, no se amolden al espíritu de este mundo. No tomen la forma del mundo, apártense. No tomen la forma de este mundo. ¿Y de qué mundo está hablando el apóstol Pablo? De un mundo terrible. El mundo grecorromano. Ustedes lo pueden leer ahí mismo en el libro de Romanos, en este capítulo 1. En los versos 29 y 30, él nos da una idea de cómo era aquel mundo terrible. Dice él, hermanos, que el mundo romano estaba atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Parecen las noticias de las 6 de la tarde. Es el mundo que vivimos. Y el apóstol les decía a los romanos, no se amolden a ese mundo. No tomen la forma de ese mundo. Aquel mundo era perverso. Habían hecho de Dios, hermanos, imagen de hombre. Ahí mismo lo dice en el contexto, ustedes lo pueden leer en ese capítulo 1. Se habían hecho imagen de él incluso de cuadrúpedos y de reptiles. Dice que se habían envanecido en sus propios razonamientos y habían despreciado todo lo noble y todo lo bueno. ¿Creen que eso está pasando hoy? Parece que nos están describiendo el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Roma era la potencia mundial. Y Roma no le temía a Dios ni a hombre alguno. Roma decía, no ha nacido todavía a quien nosotros le vamos a tener miedo. Era algo terrible eso. Era una nación, hermanos, llena de soberbia. Era un mundo verdaderamente peligroso. Pablo les está diciendo, si ustedes se acomodan a ese estilo de vida, ¿qué va a pasar? Va a fracasar el verdadero culto a Dios. Va a fracasar el verdadero culto a Dios. Les está diciendo que aún los creyentes terminarían siendo parte de religiones muertas. Ellos mismos serían víctimas del engaño del mundo e irían muriendo con todas esas religiones falsas. Con razón Pablo tenía tanta urgencia por ir a Roma, porque se daba cuenta, hermanos, de que el mundo se desintegraba en esa cultura tan terrible, tan depravada en la que estaba viviendo la Roma de aquellos tiempos. Aquella Roma
se parece entonces mucho al mundo que vivimos hoy en día. El hombre de hoy también se ha envanecido en su propia sabiduría. Tenemos que reconocer que la inteligencia del hombre nos está dando un espectáculo admirable. El hombre está llegando a alturas insospechadas. La mente del hombre, la inteligencia humana, está siendo capaz de hacer cosas que hace apenas 30 años eran inimaginables. No podemos negar eso. Hay avances importantes. El conocimiento científico, la tecnología ha alcanzado unas cosas verdaderamente asombrosas. Aún un artefacto simple nos puede demostrar lo brillante de la mente humana. Dice por ahí algunas personas, el GPS nos lleva de la mano a donde nosotros queremos ir. El problema es, hermanos, que la ciencia no está por encima del hombre. El hombre siempre estará por encima de la ciencia. Y por eso es que también he oído a una hermana que dice, el GPS y yo nos perdemos juntos, o cosas así. Porque aunque el GPS es maravilloso, no puede más que la voluntad humana. El apóstol Pablo les está diciendo, ¿por qué van a vender su voluntad al espíritu de este mundo? ¿Por qué van a entregar su voluntad al espíritu de este mundo? ¿Por qué no mejor dejan que Cristo renueve su voluntad de salvación y sean transformados? No os acomodéis al espíritu de este mundo. El hombre, hermanos, también desafortunadamente se ha envanecido, y en la medida que crece su conocimiento, en la medida en que crecen sus comodidades gracias a la tecnología, en esa medida se va quedando vacío de Dios. Yo no condeno de ninguna manera la sabiduría humana, ni los resultados que la sabiduría humana da en términos de ciencia y de tecnología, pero lamento que la tecnología esté sustituyendo a Dios, porque ese es nuestro verdadero mal. Sin darnos cuenta, nuestras almas se van quedando vacías y ya no tenemos nada seguro, nada firme, nada permanente en nuestro ser, sino que todo va cambiando con la velocidad de la mente humana. Quizá por eso vemos a la iglesia de Cristo cambiar peligrosamente en estos días. Cambiar lamentablemente en estos días. La vida cristiana se vive cada vez más relajadamente, sin compromisos, sin esfuerzo, sin sacrificios, sin búsqueda de Dios. El canto que interpretaban nuestros hermanos tan hermoso. Si nos acomodamos a este siglo, ya no tenemos ni sed de Dios. Nuestra alma ha perdido el anhelo por conocer a nuestro Dios. En esos momentos peligrosos, hermanos, es que va apareciendo el famoso club social cristiano, donde la iglesia termina convertida en un café, donde en las conversaciones no se tratan asuntos edificantes, sino más bien chismes de todos los colores. Vamos cambiando peligrosamente porque a lo mejor nos hemos ido acomodando en vez de apartarnos. La iglesia cambia peligrosamente, hermanos, porque parece estar ahora con una tendencia de ya no querer ser diferente al mundo, sino más bien ser igual a ellos. Ya no queremos ser diferentes porque no queremos mirarnos santos, no queremos mirarnos ridículos, no queremos mirarnos fanáticos, no queremos mirarnos exagerados. Yo le digo una cosa, cuando decimos no queremos ser fanáticos, esas personas que hacen esos grandes avances científicos y tecnológicos, ¿sabe por qué los hacen? Porque son fanáticos. Ellos viven para eso. Ellos respiran eso.
Estos señores famosos que nos dicen que a los 20 años ya son dueños de fortunas incalculables gracias a la tecnología, ellos han vivido 24/7 en eso. Y nosotros, hermanos, como cristianos, no queremos ser fanáticos, no queremos ser exagerados, no queremos orar en un lugar público por los alimentos, porque no, hermano, no hay que ser exagerado. Usted ore ahí en su mente y ya estuvo, deje de estar molestando a los demás. No queremos, hermanos, lucir fanáticos y ya bailamos en las quinceañeras. Ahorita bailamos algunos valses, pero de vez en cuando se avientan una cumbia de esas pesadas. Y no estoy diciendo que el baile en sí sea malo, fíjense bien. Lo que estoy diciendo es que nos estamos pareciendo cada vez más a aquello y dejando de ser esto que es el reino de Jesucristo. Amén. Porque nosotros deberíamos proyectar el reino de Jesucristo. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿sabe lo que estamos haciendo? Nos estamos dando por vencidos y decir, ustedes ganaron, bailemos todos juntos. Pero tráiganse los Tigres del Norte, porque a mí esas no me gustan. Nos estamos acomodando. Y Pablo dice, no os acomodéis. No os acomodéis a este espíritu de este siglo, porque van a ser destruidos por esta misma situación. En la medida en que nos acomodamos, nos vamos empapando de este espíritu irreverente que existe con respecto a Dios en estos días. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, en el mundo, decir Dios ya casi es una grosería. Es una palabra prohibida. El mundo se ha llenado de tal irreverencia hacia las cosas de Dios que ya no tolera que se hable de Dios en este mundo de ahora. Acomodarnos al espíritu irreverente de este tiempo, hermanos, significa el fracaso de la iglesia de Dios. De esa iglesia de Dios a quien Cristo mismo llamó de sus propios labios la luz y la sal de la tierra. Cuando nosotros nos acomodamos, las tinieblas están oscureciendo la luz. Cuando nosotros nos acomodamos, la sal ha comenzado a perder su sabor. Y el Señor mismo dijo, y si perdiera su sabor, ya no sirve para nada. Y si perdiere su sabor, terminará siendo hollada por los hombres. Hollada quiere decir pisoteada, despreciada, haciendo burla. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando en el trabajo, en el vecindario, dicen, ese que está haciendo la fiesta es evangélico? La sal está perdiendo su sabor y está siendo hollada por los hombres. Los hombres la están pisoteando. Y él dice que es evangélico, pero los lunes viene igual que nosotros. Viene buscando agua por cualquier lado. Y dice que es evangélico. Y anda la Biblia en el carro. Están hollando la sal, porque la sal está perdiendo su sabor. Pero el Señor dijo que nosotros éramos la sal para que le diéramos el toque de vida a esta generación que se pierde. Pero si nos acomodamos, la sal pierde su sabor. Y si la sal pierde su sabor, este mundo ya no tiene esperanza. Porque la última esperanza de esta generación está en Jesucristo. Ha sido así a lo largo de la historia. Cada periodo crítico de la historia que ha habido, lo único que ha mantenido al mundo en vida ha sido el cristianismo. Los valores del cristianismo, esos que ahora estamos despreciando. Por lo tanto, debemos de considerar estas palabras del apóstol Pablo y examinarnos con franqueza. ¿Me estoy acomodando yo? ¿Ya comencé a tomar la forma del espíritu de este siglo?
o estoy realmente apartado para la gloria de Jesucristo? ¿De qué manera me estoy comportando? Y finalmente, debe ser un sacrificio agradable. Lo último que dice el apóstol, dice, no os acomodéis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos es una palabra latina que significa tomar otra forma, una forma nueva. Saben que de aquí viene el concepto de los Transformers. Los Transformers, una troca se convierte en monstruo. Dos cosas totalmente distintas. Y esto es lo que quiere decir esta palabrita que está ahí. Pablo está diciendo, ustedes, si no se acomodan, deberían llegar a ser totalmente diferentes de lo que antes fueron. Nosotros estamos al contrario, antes éramos monstruos, ahora vamos a ser hijos de Dios. Totalmente Transformers. Esa es la raíz latina. Y esa misma raíz latina en griego es metamorfos, de donde viene el concepto de metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Cuando un gusano se convierte en mariposa, ¿verdad? A eso se le llama metamorfosis. Y esta es la palabra que Pablo está utilizando aquí. Y ya parece que vamos descubriendo el mensaje que les está aventando Pablo a sus hermanos en Roma. Les está diciendo, no sean gusanos, vuelen. Porque todos nosotros sabemos que por la metamorfosis el gusano, él solo hace una bolsa membranosa, donde queda encerrado por un tiempo. Después la rompe y sale. Y aquel gusano que a nadie le gusta, o a alguno de ustedes le gustan los gusanos, para tenerlos en su casa y dormir con ellos de mascota. Ese gusano horrible se convierte en esa mariposa con unos colores espectaculares. Antes se arrastraba, ahora vuela a las alturas. Es una belleza. Colores tan impactantes que ningún artista los puede reproducir. Una belleza incomparable. El apóstol les está diciendo, no se acomoden, transfórmense en Cristo Jesús. Transfórmense, adquieran una forma superior. Esto agrada a Dios. Por eso dice que el culto es agradable, porque agrada a Dios ver al creyente que va cada día y paso a paso adquiriendo una forma superior, adquiriendo una manera de ser muy distinta a la que tenía antes, superando sus debilidades, potenciando sus cualidades y sus habilidades naturales, desarrollando sus cualidades positivas y reduciendo la influencia de sus imperfecciones y de sus defectos. Está transformándose. Transformaos. Pablo les estaba diciendo entonces, ya no sean gusanos. Porque si ustedes vuelan, entonces verán cumplida la buena voluntad de Dios para su vida. Fíjense con las palabras que termina estos dos versículos. Él les está recordando, la voluntad de Dios para con ustedes es buena. No es mala, no es hacerles daño, no es llevarlos por el mal camino. La voluntad de Dios es buena. Pero solo la van a ver cumplida si se transforman, si crecen, si se desarrollan. Parece entonces que el mensaje de Pablo se va poniendo claro para nosotros también. Volemos, ya no nos arrastremos. El apóstol nos está diciendo, no se queden en la tierra, elévense a las alturas de Dios. No se arrastren entre las debilidades, los vicios y las perversiones. Suban a las alturas de Dios y deleítense en su presencia. Elévense a las alturas, pero para volar hay que romper la bolsa membranosa en la que nosotros mismos nos hemos encerrado, igual que el capullo de mariposa. Él mismo hace la bolsa. Nosotros mismos nos construimos esta vida arruinada por el pecado. Ahora hay que salir de ahí.
Y esto requiere esfuerzo. El problema es que a veces nosotros queremos santificarnos sin esfuerzo. Nada más con una sentadita el domingo en el culto y listo. Y nos vamos a transformar. Va a estar difícil. En una ocasión, hermanos, un hombre de campo, conocedor, experto de estas cosas, miró a un capullo de mariposa tratando de romper la bolsa. Y hacía un esfuerzo muy grande. Entonces dijo él, pobrecito este capullo, le voy a ayudar. Y él abrió la bolsa y salió. Para sorpresa de él, salió, pero no pudo volar. Se murió. Porque cuando sale, él está hecho para vivir en las alturas y se quedó en la tierra. Y en la tierra ya no podía vivir. Ya no tenía habilidades, condiciones para vivir en la tierra. Como gusano sí, pero como mariposa ya no. ¿Por qué pasó esto? La ciencia lo explica. Cuando el gusano va rompiendo el capullo, va fortaleciendo los músculos que le van a ayudar para mover las alas. Y él no tuvo esta oportunidad. De manera que cuando salió tenía alas, pero no podía volar. Porque no tenía las fuerzas. ¿Qué nos está diciendo esto a nosotros, hermanos? Que aún las pruebas y las dificultades, las injusticias y todo lo que podamos vivir en este mundo terrible, nos ayuda para fortalecer los músculos del espíritu, que vamos a mover las alas para elevarnos hasta la gloria de Dios. Amén. Es necesario, hermanos, entender que hay que esforzarse para transformarse. Esta transformación no se da de la nada. No se da en una actitud pasiva por parte del cristiano. Si el cristiano realmente quiere elevarse a las alturas de Dios, tiene que comenzar a esforzarse. Tiene que comenzar a dar los pasos necesarios para que se produzca este cambio. No se trata solamente, hermanos, de sentarse a esperar que el cambio llegue. Se trata, hermanos, de esperar el cambio en Cristo, pero hacer lo que nos corresponde. A nosotros nos corresponde esforzarnos para romper esta forma de vida. A nosotros nos corresponde hacer el esfuerzo para dejar atrás estas debilidades. A nosotros nos corresponde hacer crecer nuestra voluntad de luchar en contra de nuestras imperfecciones. Y lo que falta, eso sí lo va a poner el Señor, porque Él se agrada en transformar nuestra vida. Amén. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que esforzarnos. Es importante entonces, hermanos, saber que para venir delante del Señor necesitamos de fuerza para vencer nuestras debilidades y nuestras imperfecciones. A veces creemos que el Señor debe venir a romper el capullo y nosotros vamos a salir felices. No vamos a poder volar. Eso sería lo más triste, porque nos van a dar alas y no sabremos volar. Y eso sería doloroso. Eso sería tremendo. Y más tarde vamos a ver el cielo sin poder levantarnos de la tierra porque no nos esforzamos para que Cristo nos transformara. El culto verdadero, hermanos, incluye el esfuerzo por cambiar, incluye el esfuerzo porque nuestra vida vaya siendo diferente cada día. Ese es el culto que agrada a Dios. Ese es el culto del que nuestro Salvador se goza cuando su pueblo le muestra una voluntad de lucha, una voluntad de esfuerzo, una voluntad de batalla en contra de sus debilidades. Y ese es el momento en el cual Él está en la posición ideal para que Cristo mueva su mano y vamos a comenzar a ver esa transformación tan anhelada que todos tenemos en nuestra vida. Porque ¿quién no anhela vencer sus debilidades? ¿Quién no quiere ser victorioso sobre sus imperfecciones? Es tan terrible escuchar con toda franqueza a personas que dicen, hermano, yo quiero pero no puedo. Es la verdad de todos. Es que no podemos, pero si tenemos la voluntad y la disposición, Cristo sí puede. Lo que para el hombre es imposible, para Él es posible.
pero debemos tener una disposición a que Él nos transforme. Y entonces vamos a ver la fuerza de nuestro Dios transformando nuestra vida. Y vamos a descubrir que ciertamente nuestro Dios es un Dios vivo. Y que nuestro culto verdaderamente debe ser racional. Que nuestro culto debe ser entendible. Que nuestro trato con el Señor debe ser entendible. Y Él, hermanos, se va a manifestar en nuestra vida y nos va a dar la victoria que todos andamos buscando. Amén. Dispongámonos entonces, hermanos, a mantenernos apartados. Dispongámonos, hermanos, a no conformarnos a este siglo, porque este siglo es peligroso y nos está destruyendo a todos. Dispongámonos en una buena voluntad a que el Señor nos transforme y Él va a cambiar totalmente nuestra vida. Vamos a orar.